Buenas tardes. A nombre del maestro Ricardo Marcos, presidente de CONARTE, y de una servidora, Elvira Lozano de Todd, directora de la Pinacoteca de Nuevo León, damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado a esa transmisión a través de CONARTE. El día de hoy presentaremos a ustedes la primera de una serie de charlas que hemos preparado con motivo de la exposición Memoralia, recuento de homenajes. Este primer diálogo será muy interesante, histórico y muy valioso, ya que hablaremos sobre el maestro Federico Cantú Garza, uno de nuestros artistas pilares de las artes plásticas de Nuevo León, con gran reconocimiento nacional e internacional. Tenemos el honor de contar con dos grandes personalidades que nos comentarán sobre su vida y su obra. Nos da mucho gusto presentar a ustedes a los maestros Adolfo Cantú y Gerardo Puertas, quienes estarán a cargo de esta conferencia. Bienvenidos. El maestro Adolfo Cantú es crítico de arte e investigador. Él es nieto de Federico Cantú y un gran estudioso y promotor de su obra. Y el maestro Gerardo Puertas es un reconocido catedrático, escritor y promotor cultural. Tendremos además la participación de la licenciada Lorena Barajas con la interpretación de lengua de señas mexicanas. Ella colabora como intérprete y participa activamente en proyectos sociales con temas relacionados con la discapacidad auditiva. Sean todos bienvenidos. La Pinacoteca de Nuevo León ha tenido desde su creación en 1990 la principal tarea de difundir las obras de nuestros artistas visuales, así como de conformar y enriquecer un acervo que representa el patrimonio artístico de los nuevoleoneses. En el marco del 25 aniversario de CONARTE y del 30 aniversario de la Pinacoteca de Nuevo León, inauguramos recientemente la exposición Memoralia, recuento de homenajes, que hace una revisión y destaca la importancia de un grupo de 17 creadores visuales a quienes les hemos realizado exposiciones en homenaje a su trayectoria por su notable contribución al enriquecimiento de las artes en nuestro estado, en México y en otros países. Esta exposición es encabezada por la obra del maestro Federico Cantú Garza, con la pieza escultórica de nuestro acervo titulada Leda y el Cisne. A este grupo de 17 creadores les hemos otorgado la presea Pinacoteca de Nuevo León, que es la máxima distinción que otorga esta institución cultural a sus creadores por su aportación al desarrollo de las artes plásticas en nuestro estado. La presea Pinacoteca de Nuevo León fue instituida en el año 2007 a partir de su actual sede en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Todos esos homenajes fueron realizados en vida de nuestros artistas, con excepción del maestro Federico Cantú. En el año 2007, con motivo del primer centenario de su natalicio, le realizamos en la Pinacoteca de Nuevo León la exposición Grecia en la obra de Federico Cantú, en la cual participó en representación del artista su hijo único, Federico Cantú Favila, y su nieto, Adolfo Cantú Elizarraraz, aquí presente, así como la crítica de arte, Miriam Kaiser. Presidió la ceremonia el entonces gobernador del estado, licenciado José Natividad González Parás. CONARTE y la Pinacoteca de Nuevo León editamos un catálogo de la exposición con textos de la maestra Miriam Kaiser, del maestro Abraham Nuncio y del maestro Adolfo Cantú. Voy a permitirme leer una breve semblanza del artista Federico Cantú Garza. Es considerado uno de los artistas pioneros y pilares de las artes plásticas en Nuevo León, junto con Alfredo Ramos Martínez y Fidias Elizondo. Pintor, escultor, dibujante, grabador y muralista. Con una prolífica producción, dominaba con gran maestría todas las técnicas de las artes plásticas. Sus temas preferidos fueron las culturas precolombina, griega y egipcia, con personajes mitológicos y bíblicos, retratos, autorretratos y la imagen de la mujer en una extensa variedad de obras. Nació en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 1907 y falleció en la Ciudad de México en el año 1989 a los 80 años de edad. Inició estudios sobre arte en la ciudad de Monterrey y San Antonio. A la edad de 14 años se traslada con su familia a la Ciudad de México e ingresa a la Escuela de Pintura al Aire Libre en Coyoacán, que dirigía Alfredo Ramos Martínez. Colabora con Diego Rivera
y viaja a Europa en 1924, donde estudia con los escultores José Krefft y Mateo Hernández. Entre 1924 y 1931 exhibió su obra en Estados Unidos y Europa. A su regreso, en 1933, expone por primera vez en México. Fue catedrático en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, desde 1943 y 6 años después en la Universidad de California. De su obra mural se pueden mencionar Los Informantes de Sahagún en la Ciudad de México, así como el dedicado a la mitología griega, ubicado en el frontispicio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros. Algunos de sus murales han sido adquiridos por el gobierno del estado de Nuevo León. En la administración del licenciado José Natividad González Parad se adquirieron La caída de Tenochtitlán y La caída de Troya, obras que se exhiben en forma permanente en el Museo de Historia Mexicana y la Pinacoteca de Nuevo León, respectivamente. Federico Cantú tuvo una estrecha relación de amistad con don Raúl Rangel Frías. Es rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es gobernador de nuestro estado. Personaje clave y fundamental en la época de los años 50 del siglo XX, a quien le debemos el impulso y desarrollo del arte y la cultura en nuestro estado. Entre los relieves que realizó Federico Cantú se encuentran los ubicados en las unidades Independencia, Cuauhtémoc y Centro Médico Nacional de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Creó la bellísima obra, el emblema de esa institución, titulada Nuestra Señora del Seguro Social. Una de las magnas exposiciones retrospectivas de su producción se realizó en 1970 en el Palacio de Bellas Artes y en 1976 es homenajeado en el mismo Palacio de Bellas Artes por el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid. Federico Cantú ha sido homenajeado de manera póstuma en muestras individuales y colectivas como 100 años a través de 100 artistas en el Museo de Monterrey en el año 2000 y Arte Nuestro en el Museo Metropolitano de Monterrey en el 2005, donde fue ubicado en la sección de pioneros en las artes plásticas nuevo-leonesas. Así como la exposición homenaje póstuma, Grecia en la obra de Federico Cantú, realizada por la Pinacoteca de Nuevo León en el año 2007, con motivo del primer centenario de su natalicio. La Pinacoteca de Nuevo León cuenta en su acervo con algunas piezas, entre las que podemos destacar 4. La escultura homenaje a Porfirio Barba Jacob, que se ubica dentro del Parque Fundidora de Monterrey. Leda y el Cisne, que se exhibe actualmente en la exposición Memoralia. Cuadriga al Sol, que es la obra seleccionada para el pie de colección. Se exhibió durante el 2012 y se encuentra publicada en el libro Colección Pinacoteca de Nuevo León. Y la obra mural La caída de Troya, que mencioné hace unos momentos, que se exhibe en forma permanente en la segunda planta de nuestra institución. Federico Cantú nos ha dejado un muy valioso legado en su vida y en sus obras, de las que nos hablarán a detalle los maestros Adolfo Cantú y Gerardo Puertas. Antes de iniciar los comentarios de los maestros Adolfo Cantú y Gerardo Puertas, me gustaría comentarles una muy breve semblanza de cada uno de ellos. Ambos tienen una trayectoria muy amplia y destacada, pero por motivos de tiempo solo podré mencionar algunos aspectos. Adolfo Cantú es orgullosamente regiomontano, es originario de Monterrey, Nuevo León, curador, crítico de arte, investigador y consultor de arte. Ha publicado un centenar de artículos referentes a la Escuela de Pintura de París y a la Escuela Mexicana de Pintura. Ha colaborado como investigador y dictaminador en prestigiosas casas de subastas como Sotheby's y Christie's, entre otras. También ha colaborado en diversas instituciones culturales. Es miembro del Consejo Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León y director de la colección, de la importante colección Cantú y de Teresa. El maestro Gerardo Puertas nació en Monterrey, Nuevo León, egresado de la Universidad de Monterrey y de Harvard. Es asociado fundador, profesor de planta y presidente del Consejo Directivo de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y presidente de la Fundación Cultural
PFGC. Ha dedicado más de 40 años a la docencia y a la investigación jurídica y practicado por más de 45 años la creación literaria, el periodismo editorial y la promotoría cultural. Es un asiduo lector y bibliófilo y coleccionista. Escribe poesía y practica el coleccionismo desde hace 50 años. Ha sido investigador, invitado en instituciones educativas de Estados Unidos y panelista en congresos en América, Asia, Europa y Oceanía. Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales. Colabora en consejos de diversas instituciones educativas, culturales y de ONGs. Ahora es un placer escuchar al maestro Gerardo Puertas y posteriormente al maestro Adolfo Cantú. Adelante, maestros. Buenas tardes, muchas gracias, maestra Elvira, y buenas tardes a todos. Carpeta Dorian, vuelo de Ícaro que atraviesa centurias y océanos. Primer acto, cuadro primero. Imaginemos el panorama. Tratemos, así sea por un momento, de visualizar lo que sucedía en Europa y de comprender lo que estaba pasando por la mente de un joven pintor y escultor mexicano, que por aquel entonces vivía en París y se debatía sobre si debía o no dejar el viejo continente ante la creciente amenaza del nazismo. Estamos en 1932. Los acontecimientos de Alemania ocurrieron en cascada. La República de Weimar, régimen jurídico y político surgido de la derrota de esa nación en la Primera Guerra Mundial y de la promulgación de la Constitución en agosto de ese mismo año, está sumergida en una profunda crisis. En las elecciones generales de noviembre, las terceras en 4 meses, ninguna organización política obtiene los votos necesarios para constituir mayoría en el Reichstag e integrar gobierno. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, sin embargo, logra alcanzar el 33% de los sufragios, constituyéndose en la principal formación legislativa. Luego de varios intentos para integrar mayoría parlamentaria y formar un gobierno de coalición por parte de diversos líderes partidistas, en enero de 1933, el octogenario presidente Paul von Hindenburg, a recomendación del político conservador Franz von Papen, designa canciller a Adolfo Hitler. Menos de un mes después tiene lugar el incendio del Reichstag, siendo responsabilizado un militante comunista de haber perpetrado el acontecimiento y acusándose al Partido Comunista de estar fraguando un golpe de Estado en contra del gobierno. Hitler presenta y obtiene la aprobación de un decreto de emergencia, suspendiendo varios artículos de la Constitución y dejando sin efecto derechos fundamentales. En marzo se celebran nuevos comicios. Esta vez el partido nazi alcanza el 44% de los escaños y traba alianza con los conservadores nacionalistas para juntos constituir una mayoría parlamentaria. Ese mismo mes, el Poder Legislativo aprueba la ley habilitante, que en los hechos pone en manos del canciller la función de dictar leyes. Con base en dicho instrumento, Hitler disuelve los parlamentos regionales, forma un sindicato único nacional y declara ilegales todos los partidos excepto el nacionalsocialista. Del 30 de junio al 1 de julio del 34, tienen lugar los sangrientos sucesos de la Noche de los Cuchillos Largos, que en esencia representan el asesinato, la prisión o el exilio de cualquier persona que a juicio de Hitler fuese enemigo de Alemania. Y ese 2 de agosto muere el presidente Hindenburg. El régimen totalitario queda establecido en tierras alemanas. Se cierne sobre el viejo continente la amenaza de la guerra. El nazismo, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial azotarán Europa y amenazarán al mundo entero. Realizado este ejercicio de lo que los franceses denominan acertadamente un tour d'horizon, vayamos específicamente a la nación donde nace dicha lengua, misma en la que habita y produce Federico Cantú en 1934, cuando se enfrenta ante la encrucijada de quedarse en Francia o de volver a México.
Cuadro segundo. Delineemos la escena. Intentemos, aunque sea por unos instantes, entender lo que sucede en la patria y en la capital galas, en el momento en el que Cantú reflexiona sobre la factibilidad de permanecer en Europa y la urgencia de volver a América. Francia, que desde la década de los 20 ha venido construyendo un complejo sistema de murallas fortificadas, conocido como la Ligne Maginot, vive, como suele ocurrir en los periodos próximos a las agitaciones y a las conflagraciones, inmersa entre la negación y la zozobra. La vieja rivalidad con la nación germana, pero sobre todo la nueva situación política y militar alemanas, son motivo de consternación. Pocos imaginan en ese momento que los planes de defensa organizados por el ejército francés presentan fallas sustanciales que hacen vulnerable al país frente a posibles ataques enemigos. Pero París, capital mundial del arte, se esfuerza por mantener el clima de creatividad que le permite ser el epicentro de la cultura, donde artistas provenientes de todas las naciones del globo acuden a fin de formarse al lado de los grandes maestros, interactuar con las creaciones de los contemporáneos y gestar o nutrir movimientos de vanguardia que transforman la plástica universal. La academia de la Rive Gauche y principalmente las escuelas y los estudios de pintores y escultores en Montparnasse, los jóvenes llegados de todos los rincones del planeta en busca del espíritu de libertad y de la vida bohemia que estimulan la creatividad indispensable para el trabajo estético. Uno de esos muchachos es el mexicano y nuevoleonés Federico Cantú, artista en cuya cabeza se abre la disyuntiva de continuar viviendo en París o de volver a la Ciudad de México. Y en ese proceso de discernimiento, ciertamente, él debe estarse preguntando qué hacer con los bocetos, dibujos, lienzos y esculturas que conserva en su atelier. Segundo acto, cuadro primero. Presentemos al personaje. Esforcémonos por comprender quién era este hombre consagrado a la pintura y a la escultura, al dibujo y al grabado, y conociendo un poco más de cerca sus antecedentes. Federico nació en Cadereyta, Nuevo León, el 3 de marzo de 1908. Vio la luz primera en el seno de una familia avecindada en Monterrey y estrechamente vinculada con el mundo de la cultura. María Luisa Garza, su madre, fue poeta, narradora y periodista. Publicó, entre otros, Hojas dispersas, La novia de Nervo, Los amores de Gaona y Alas y quimeras. Exiliada en San Antonio, Texas, durante la Revolución, escribió para diarios como La Época, El Imparcial de Texas y La Prensa, y fundó la revista Alma Femenina. De regreso a México, colaboró en el Universal Gráfico y en Renacimiento. Firmó sus textos bajo el seudónimo de Loreley. Dedicó también varios años de su vida a tareas relacionadas con la docencia y la dirección escolar. Su padre, Adolfo Cantú Jáuregui, médico de profesión, ejercía el periodismo escribiendo bajo el seudónimo de Fulvano Taco en el diario The Monterrey News y en los semanarios Zigzag, La Semana y Sueño, este último iniciado por él mismo. Federico crece, por tanto, en un ambiente familiar marcado por las actividades periodísticas y literarias. En 1922, a los 14 años de edad, ingresa a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán, notable proyecto cultural dirigido por el maestro regiomontano Alfredo Ramos Martínez. Y 2 años después, emprende un recorrido por Europa que lo lleva a establecerse largas temporadas en Francia y en España. Estudia escultura con el maestro José de Creft. Es precisamente durante su estancia en el viejo continente, cuando, ávido lector de Goethe, Baudelaire y Joyce, Cantú es cautivado por la obra de Oscar Wilde, comenzando a utilizar el seudónimo de Dorian. En mayo de 1928, el pintor vuelve a México, arribando por viaje transatlántico
Atlántico a las costas de Veracruz, para desde ahí trasladarse a la Ciudad de México, donde su madre vive en su hogar de la Colonia del Valle y trabaja en los proyectos culturales de José Vasconcelos. La intención era pasar el verano en la capital de la República, regresando en septiembre a Francia a fin de continuar su experiencia parisina. Pero el destino le tenía preparadas dos grandes sorpresas. María Luisa, habiendo terminado su matrimonio con el doctor Cantú Jáuregui, vivía una relación sentimental con Alfonso Fabila Montes de Oca, un hombre 10 años menor que ella, egresado de la Academia de San Carlos, pintor, poeta, narrador, ensayista, etnólogo, arqueólogo y coleccionista de arte mesoamericano. Y Federico, gracias al vínculo que une a su madre con Alfonso, conoce a Luz Fabila Montes de Oca, nacida en Amanalco, Estado de México, en 1905 y avecindada en la Ciudad de México desde la infancia, quien habiendo sido una de las primeras mujeres egresadas de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, practicaba la pintura y experimentaba con la arqueología al lado de su hermano, participando en las misiones culturales concebidas por el maestro Vasconcelos. Su talento plástico, de Luz, es tal que ella llegó a ser calificada por el propio Diego Rivera como, cito, uno de los valores de mejor ley en la joven pintura mexicana. Cabe aclarar que aunque Federico no terminaba de aceptar la relación de su madre con Alfonso, disfrutaba en cambio grandemente de la presencia de la hermana de este en su vida. Federico y Luz se enamoran. Ambos contraen matrimonio religioso en la capital en una ceremonia privada en virtud de la Guerra Cristera, partiendo juntos a Los Ángeles, California, donde poco después celebrarán matrimonio civil en el Consulado de México en dicha ciudad. Allá, en Los Ángeles, vive María Luisa, madre del creador práctico, quien estableció y encabeza una publicación periódica. El maestro Cantú presenta una primera muestra de su obra en el Exposition Park de la metrópoli angelina y pinta un mural en Pasadena. Habiendo traído a los Estados Unidos de América su colección de libros adquiridos en Francia y hondamente influenciado por sus lecturas literarias, el pintor realiza un conjunto de trabajos plásticos en torno a las obras de Goethe, Lord Byron y Wilde. En mayo de 29 nace en Los Ángeles el hijo único de Luz y Federico, siendo registrado inicialmente como Ícaro, nombre con el que el autor de Las penas del joven Werther identificó al creador de Don Juan. Así confirmaba el maestro Cantú la cercanía artística que sentía con Goethe y con Byron. De esa forma llegó al mundo el maestro Federico Cantú Fabila, pintor, escultor y diseñador de forja, gran impulsor del legado de su padre y promotor incansable y tristemente incomprendido del proyecto de fundar el Museo Federico Cantú en Monterrey. Segundo cuadro. Presentemos la obra. Esforcémonos por recrear cómo surgió la carpeta Dorian, ese cuaderno de apuntes que acompañó al maestro Cantú durante sus estancias en California y Francia. Fue precisamente en Los Ángeles donde Federico, recién casado con Luz, adquiere en el otoño del 28 un modesto cuaderno de dibujo al que su esposa engalana amorosamente, cosiéndole sus pastas de cartón, forros de pergamino. Sobre dicha piel, con letra dibujada, el maestro Cantú escribe Dorian Gray. Así, con la simbólica colaboración de Luz y de Federico, y como manifestación del amor que les une, nace la referida carpeta, obra que es materia central de mi presentación. El cuaderno es un documento íntimo, particularmente porque plasma la vida personal y familiar del artista, así como los deslumbramientos estéticos e intelectuales que le provocan sus más apreciadas lecturas literarias. La libreta es, asimismo, un testimonio amoroso,
especialmente porque retrata a la mujer y al hijo amados, delinea al esposo y al padre y revela la ruta intelectual que sigue el espíritu inquieto del artista. La carpeta es, desde luego, surtidor y cuenco, almácigo y vivero, territorio fértil que aloja las ideas y engendra las propuestas que habrán de germinar en lienzos y en mármoles. Cabe decir por último que dicho cuaderno, una carta de luz a su hermano Alfonso y una referencia en las memorias de Federico, son los únicos testimonios del empleo del seudónimo Dorian por el artista plástico. La Gran Depresión afecta la economía de los esposos Cantú Favila, así como las finanzas de María Luisa, quien se ve obligada a dejar morir la revista que dirigía. Alfonso Favila llega a las costas oeste de la Unión Americana, sorpresivamente, con el propósito manifiesto de rescatar la publicación. Pero en un arrebato de celos con María Luisa, amenaza a la madre de Cantú con un cuchillo y como consecuencia es internado en un hospital psiquiátrico. El enfrentamiento de Alfonso y María Luisa, y particularmente los hechos violentos, generan dificultades en la relación de la joven pareja y finalmente conducen a su ruptura definitiva. Luz regresa a la Ciudad de México llevando consigo a su pequeño hijo, quien, una vez en suelo nacional, es bautizado con el nombre de Federico. El maestro Cantú, por su parte, vuelve a Francia para continuar su formación plástica, pero en esta ocasión contando ya con las experiencias de la muestra y de los frescos en los Estados Unidos de América. Justo en el periodo del matrimonio con Luz y del nacimiento de su hijo, es decir, durante su estancia en tierras californianas, el artista esboza en la carpeta Dorian, por ejemplo, La Madonna y El descanso en la huida a Egipto, dos obras en las que el tema es justamente la maternidad. Luz e Ícaro son sus modelos, sentando así las bases de lo que décadas más tarde sería la Madonna del IMSS, uno de los más célebres trabajos del artista, para la que su nuera Elsa y su nieto Adolfo sirven como modelos. El esbozo de María y la Pasión de Cristo, el boceto de los jinetes del Apocalipsis, son incluidos también en las páginas de la libreta como testigos de las fuentes espirituales del artista. El tema de la mexicanidad, tan recurrente en el canon plástico de Cantú, está representado por una fotografía del desaparecido lienzo Luz y Federico en traje regional, así como por un par de dibujos. En las páginas del cuaderno aparecen una multiplicidad de dibujos a lápiz, tinta y grabados que se relacionan con los personajes de Orfeo, Eurídice y Ulises, así como un conjunto de estudios de desnudo. La libreta aloja, por otra parte, la única obra gráfica de los años 20 que logró sobrevivir a la destrucción o al olvido para llegar hasta nosotros, realizada por quien, andando el tiempo, se convertiría en uno de los grandes maestros del buril. Al partir de nuevo rumbo a Francia, Cantú lleva consigo como parte del equipaje la carpeta Dorian. El retorno a la ciudad luz significa para el artista percatarse de que todos los bocetos, dibujos, pinturas y esculturas que creía haber dejado a buen resguardo en su atelier de Montparnasse habían sido vendidos o desechados por los propietarios del espacio. El propio taller ya estaba rentado a otro artista. Tal circunstancia lleva al maestro nuevoleonés a buscar un nuevo espacio en la zona del barrio universitario, y allí, una vez instalado, reinicia la producción de pintura y de escultura, pero sin dejar de lado sus trabajos preparatorios en las hojas del cuaderno mencionado. La carpeta Dorian recoge, por ejemplo, a un personaje demoníaco surgido de la pluma de su buen amigo el poeta Renato Leduc. Estas y otras viñetas son plasmadas por el maestro Cantú sentado en una mesa del restaurante Le Dôme, situado sobre la
avenida Montparnasse, donde frecuentemente Cantú y Leduc se congregaban para charlar con Alfonso Reyes, Luis Cardosa y Aragón, César Vallejo y Antonin Artaud. Dentro de dicha libreta también quedan plasmadas diversas imágenes del Fausto, el homenaje a Lord Byron, con las tintas de Ícaro y Mefistófeles y el autorretrato como Lucifer, así como distintos trazos que recogen figuras de demonios y siluetas de jinetes. El cuaderno plasma, asimismo, en muchas de sus páginas, composiciones que tienen líneas de erotismo que dan cuenta desde luego de la encendida pasión de su autor. Finalmente, una cita de Edouard Doró y otra de Alfonso Favila comentando el trabajo de Cantú son reproducidas en el libro de apuntes. Puede afirmarse, por tanto, que la carpeta Dorian recoge muchas experiencias personales, muchos intereses literarios y muchas exploraciones estéticas del maestro Cantú, que desarrolla a lo largo de su vida y de su obra. De la maternidad al nacimiento de su hijo, de la iconografía de María y Jesús a la sensualidad del erotismo, de la espiritualidad a la poesía. Es correcto concluir similarmente que esta libreta constituye un importante repertorio que recoge algunas de las más tempranas exploraciones estéticas de Cantú sobre iconografías que con el correr de los años serían plasmadas en importantes trabajos al óleo realizados por el pintor en posteriores etapas de su desenvolvimiento artístico. Ambos elementos nos llevan a apuntar la singular relevancia que la carpeta reviste en el desarrollo plástico del maestro Cantú y en el estudio definitivo de su obra artística. Por ello, no resulta aventurado estimar que mientras Federico Cantú sopesaba la posibilidad de salir de Francia y de retornar a México, dejando atrás sus trabajos parisinos, debe haberse preguntado si debía o no viajar de regreso a su país, trayendo en su maleta la carpeta Dorian. Tercer acto. Recreemos el drama. Procuremos reconstruir la aventura que vivió la carpeta Dorian, del decenio de los 30 del siglo XX a la segunda década del siglo XXI, es decir, durante prácticamente 80 años. El colapso de la República de Weimar y el advenimiento del Tercer Reich, el discurso del odio y la política de militarización de Alemania, etapas a las que nos referimos al inicio de la presentación, hacen que signos ominosos se ciernan sobre Francia y Europa entera. El estallido de la guerra es inminente. Ante tan sombrío panorama, Federico Cantú, entonces un joven artista de 26 años de edad, resuelve regresar a México en 1934. Frente a la realidad de la estrechez de recursos económicos y quizá ante las expectativas de la dificultad del viaje, una vez más abandona en la capital francesa, dejando tras de sí, ahora dentro de su estudio del barrio latino, una multitud de grabados, dibujos, cuadernos, lienzos y esculturas que nunca podrá recuperar. En esta ocasión incluso el maestro Cantú resuelve no traer consigo la carpeta Dorian, que le había acompañado por espacio de 6 años desde su época en California. Nada volvería a saberse durante 8 largas décadas de esta pieza fundamental en la historia personal y plástica del pintor. Es fácil suponer que el propietario del atelier, ante la desocupación del taller por el artista y habiendo encontrado todo un conjunto de obras, haya conseguido vender algunas, haya obsequiado o conservado otras y, por supuesto, se haya simplemente deshecho de muchos trabajos. Siendo el cuaderno del que hablamos principalmente un conjunto de ejercicios preparatorios, no sería sorprendente pensar que el casero no le hubiese otorgado mucha importancia. Pero también es factible, si consideramos en relativo buen estado de conservación de la libreta, que el propio maestro Cantú haya resuelto obsequiar este objeto a alguna de sus modelos o a alguno de sus amigos, como recuerdo de las aventuras que vivieron juntos en tierras parisinas. Esta persona bien pudo haber guardado en su hogar el volumen
atesorándolo como un objeto apreciado en recuerdo del cariño que le había unido a Federico. La guerra estalló en 39, sobrevino la invasión alemana y la nación francesa padeció las vejaciones de la ocupación nazi, desde el 40 hasta la liberación aliada en el 44. Francia vivió en los decenios siguientes el inicio y el fin de la Cuarta República y el surgimiento de la Quinta. El viejo continente experimentó luego el periodo de la Guerra Fría y la conformación de la Comunidad Económica Europea, y más tarde la caída del muro de Berlín y la constitución de la Unión Europea. En todo ese tiempo, la carpeta Dorian permaneció en el ámbito de lo privado, pasando de alguna manera a manos del maestro vidriero parisino Gustave Maquet. A la muerte de dicho personaje, sus herederos ponen en venta la pieza y esta es adquirida en la casa de subastas Rouillac en 2014 por Gregory Leroy, comerciante de la capital francesa especializado en fotografías de colección. No encontrando él mercado para la libreta, decide ponerla en subasta, recurriendo a la reconocida casa parisina Drouot. Allí es identificado y comprado y traído a México por Sebastián Menel, anticuario ítalo-británico residente en Guadalajara. El galerista expone la carpeta durante el otoño del 16 en una feria de antigüedades celebrada en el Museo del Noreste, aquí en Monterrey. Y en ella, Mario Ubense Rojas, anticuario, coleccionista y promotor cultural de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, adquiere el objeto. Tiempo después, el especialista pone la pieza en manos de un coleccionista y en agosto de 2019, una fundación cultural constituida como asociación civil recibe en comodato ese libro de apuntes. Así, de mano en mano y de continente en continente, después de un largo y azaroso recorrido de 8 décadas, que incluye al menos 2 cruces transatlánticos, la carpeta Dorian llega hasta nosotros y nos permite aproximarnos con una mirada renovada a la vida familiar y al trabajo plástico del maestro Federico Cantú durante el periodo comprendido entre 1928 y 1934. Tan humilde cuaderno ha sobrevivido a la guerra y al olvido, sin duda, por su alta calidad plástica. Pero a mi juicio, ha sorteado tantos riesgos y obstáculos porque aloja entre sus páginas un testimonio íntimo que nos habla del amor a una mujer y del amor a un hijo, de la pasión por las artes y de la pasión por las letras, de la revelación misteriosa del erotismo y del misterio revelador de la espiritualidad. Es decir, porque nos hace testigos privilegiados de algunas de las más altas experiencias que alcanza la naturaleza multidimensional del ser humano. Telón. Agradezco a la señora Elvira Lozano de Tod, directora de la Pinacoteca Nuevo León, y al maestro Adolfo Cantú Elizarrarás, nieto y curador de la obra de Cantú, su gentil invitación para participar en esta mesa. Es para mí un honor y un gusto estar aquí. Permítaseme, antes de concluir, hacer un breve comentario de naturaleza personal. Nexos de más de un siglo unen a la familia del maestro Federico Cantú Garza con mi familia. Ellos son, por tanto, lazos de afecto y vínculos de sangre. En la primera década del siglo XX, Adolfo Cantú Jáuregui, Eugenio F. Castillón y Federico Gómez inician una amistad que se prolongará durante buena parte de sus vidas. Eugenio y Federico son, respectivamente, bisabuelo y abuelo maternos de quien esto escribe. En los años 20 de la centuria pasada, Alfonso Favila Montes de Oca se relaciona sentimentalmente con María Luisa Garza Garza, mientras que Luz Favila Montes de Oca contrae nupcias con Federico Cantú Garza y da a luz a Federico Cantú Favila, hijo único de la pareja. Alfonso y Luz son tíos abuelos y Federico es tío segundo, por el lado paterno, del autor de estas líneas. Luz y Federico fueron,
para mí, auténticos maestros del arte y de la vida. Vaya para todos ellos mi recuerdo emocionado, particularmente en esta tarde, en la que me corresponde evocar la destacada trayectoria del maestro Federico Cantú, en compañía de Adolfo, primo con quien comparto el amor a la sangre y a las artes. Todos esos hilos humanos me vinculan al maestro Federico Cantú y, desde luego, a esa íntima, entrañable y seminal obra que es La Carpeta Dorian, vuelo de Ícaro que atraviesa centurias y océanos. Gracias. Maravilloso. Maravilloso, Gerardo. Gracias, Adolfo. Bueno, ahora voy con mi ponencia. Nuevo León ha tenido la fortuna de compartir el talento de tres grandes laureados, Alfonso Reyes, Ramos Martínez y Federico Cantú. Paradójicamente, los tres están entrelazados en el tiempo, viviendo épocas diferentes en París. Hoy hablaremos de Federico, que nació en el seno de una familia amante de las artes. Originario de Cadereyta de Jiménez, sus primeros años los vivió en Monterrey. Él fue el tercer hijo de 4 que tuvieron el doctor Adolfo Cantú y Luisa Garza. Cuando niño, cuenta haber conocido por amistad de su padre a Porfirio Barba Jacob, el cual dedicaría mucho tiempo después un monumento que hoy podemos admirar al frente de Econarte. En 1914, Loreley decide trasladarse a San Antonio, Texas, primeramente con la idea de dar clases de piano, pero al tener una oportunidad de trabajo en el departamento de redacción de un periódico local, inicia su gran carrera periodística, que le ocupará durante toda la vida. Decía Cantú: estando en Texas de chamaco, una maestra de la cual me enamoré profundamente fue a hablar con mi madre para comentarle que había descubierto en mí una pasión por la pintura. Mi mamá aplaudió la idea y sin más la maestra me trajo al salón, de salón en salón, pintando en pizarrones todos esos motivos de los peregrinos del Mayflower, la Navidad y pasajes históricos. Para mí fue una revelación darme cuenta que iniciaba ahí mi carrera como muralista. Ya en 1921, y con la premura de radicar en la Ciudad de México, donde Loreley trabajaría con Gabriela Mistral y José Vasconcelos, Federico se inscribe en la Escuela al Aire Libre de Coyoacán. Decía Cantú: fue la hermana de Lucio Blanco, que era amiga de mamá, quien nos recomendó este tipo de cátedra, que recortaba los tiempos de Ramos Martínez en Barbizón. El criterio, como dice Cantú, y la orientación eran francamente impresionistas. Del culto que rendíamos a Monet, a Pizarro, a Sisley, a Van Gogh, a Cézanne, de ellos aprendí la limpieza del color y la más furiosa antiacademia. Cuando pinté el retrato de Juanita, recibí muchos elogios del maestro Ramos Martínez. Él comparaba el cuadro con una obra de Gauguin. Eso me causó cierta contrariedad porque, como dicen los niños, pensaba: de grande yo quiero ser el Tintoretto. Cuando cumplí 14 años, sentí el ansia de París. Los libros de mi madre, las novelas románticas con teatro en la ciudad luz, me alucinaron, me sedujeron al grado de convertir en obsesión lo que en un momento fue una embriaguez espiritual. Un amigo pintor de imaginación multiforme descubrió en mí cierta inclinación artística y me esbozó un paraíso de color inimaginable. De suyo preparó un mapa de la ciudad luz, inquietante y seductora idea. No se necesitaba más que eso, y un boleto de tercera clase en un transatlántico. Llegué a Francia a los 16 años. De chico es cuando uno cree más en las metas. Recuerdo que fueron muy gentiles conmigo los viejos. Me enseñaron, además de las mañas de andar tras las viejas y el alcohol, mucho del criterio de ellos, amigos como de Kreft, Hernández, Parra y don Alfonso Reyes, que me decía: la única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal. Y agregaba: porque nunca la parte se entendió sin el todo. Por supuesto, la convivencia con Alfonso, degustando un vaso de vino, café, sentados junto a César Vallejo, Luis Cardosa y Aragón, van sumando un lenguaje pictórico rico en iconografía. Les Années Folles, o Los Años Locos, comenzaron en 1920
y terminaron en 29, con el inicio de la Gran Depresión en París, en el mundo. En París, durante la Primera Guerra Mundial, la población no perdió el arte de divertirse. En Montparnasse se celebraba burlándose del enemigo, con ánimos de lavar la vergüenza del ejército francés en este asunto de Dreyfus. Tras el fin del conflicto, una nueva generación sueña con un mundo nuevo y proclama nunca más. El pueblo francés vivía una nueva embriaguez al fondo de la música del jazz de los aliados. La utopía positivista del siglo XIX y progresista y extravagante proclamada por André Gide y Marcel Proust marcaba la ruta del dadaísmo de Tristan Tzara y que propiciaría el surrealismo. Federico pasó su temprana juventud trabajando en el atelier del escultor español José de Creft. La indiscutible influencia de la obra temprana de Cantú se puede apreciar en Maternidad Triangular, Desnudos, Ondina. Coincidiendo con ese momento, Cantú pinta Aniversario de un sueño, Miró pinta El Carnaval de Aldequín y Picasso El Retrato de Paul. Dice Cantú, vivíamos tiempos de mucha pasión, pero la verdad éramos unos aspirantes a morir de hambre. Durante una década en Montparnasse, Cantú convivió con artistas literatos como Antonin Artaud, Renato Leduc, Cardosa de Aragón, Alfonso Reyes, Moreno Villa, César Vallejo y Paul Éluard. Tanto en las visitas al atelier de Rue de Lambre como en la Rotonde, tarde tras tarde hablaban sobre vanguardia, poesía y arte. Decía Cantú, a Villon lo leí con una constancia admirable, al igual que a Byron, a Goethe, a Anatole France. De ahí mi inspiración para ilustrar, poco después, los poemas de mis amigos como Renato, Cardosa, Helm, Alvarado y Chumacero. También en 24, el muralismo ya empezaba a trascender fronteras y a desplegar un movimiento político, iconografía mural revolucionaria. Por esos antecedentes, los mexicanos que vivían en París en las entreguerras pensaban y pintaban completamente diferente a los que habían permanecido en México. Estas diferencias también se vieron en París entre los surrealistas, los dadaístas y los cubistas. Cantú aprendía con facilidad no solo los menesteres del grabado, la escultura y la pintura, estaba aprendiendo el arte de relacionarse con coleccionistas y artistas. La convivencia también se daba entre los grandes maestros con sus discípulos, tanto en la Academia Colarossi como en la Grand Chaumier, donde asistía Cantú. Por otro lado, Artaud y Cantú compartían un gran conocimiento sobre teología católica y una pasión por las antiguas civilizaciones. Cantú, que consideraba un apasionado del Renacimiento, y durante toda su vida ejecutaría diferentes obras sacras, tanto en California como en San Miguel Allende, como la Capilla de los Misioneros de Guadalupe, la Purísima, Pinacoteca Virreinal, sumando obras de caballete y grabado. Se convertiría en uno de los pocos mexicanos en tener obras en el Museo Vaticano. Sin duda, él terminaría sus días a los pies de uno de sus murales. Lo que nos queda claro es que solo teniendo una formación literaria profunda y un conocimiento de la historia y religión y mitología, se puede dar amistad así. Montparnasse se convertía en una fiesta interminable. Sin dar por cierto el testimonio de algunos artistas, casi los cafés y los bares estaban a rebosar de americanos que huían de la ley seca. Ahí, a tan solo unos pasos del Café de la Rotonde y del Jockey, estaba una calle que salía al Carrefour Babin. No podía haber una mejor esquina en todo el barrio para vivir, trabajar, emborracharse y enamorarse. Ahí vivió la primera etapa de su vida en París, Federico Cantú. Rue de Lambre, detrás de la Rue de O'Higgins, donde Eric Satie, con sus históricos conciertos, había ganado su lugar en la música. Ahí a tan solo unos pasos había un inmueble llamado Hotel des Écoles, donde se rentaban pequeños cuartos espaciosos de 15 metros cuadrados transformados en taller. Ahí se instaló Man Ray, Kiki, Breton, Miró, Tristan Tzara, Fujita, Federico y Ginés y Joaquín Peinado. Pero
Estos ateliers eran frecuentados por bohemios, modelos, modistas, artistas y escritores. Personajes de la talla de James Joyce, Coco Chanel, Ernest Hemingway, Ezra Pound, Eric Satie. Todos los días Cantú trabajaba en la escultura y la pintura y aderezaba esto con lecturas, música y poesía. Y desde el inicio trabajaba con José de Crève, que lo llevaría a frecuentar al grupo de Picasso, Julio González, Parra y Mateo Hernández. Así llegaremos a 1928. Para completar la idea de Gerardo y el respiro que da Federico en América, antes de regresar a París, su estancia en California se convierte en una oportunidad única porque con tan solo 21 años pinta su primer mural en Pasadena, California, con el tema del Cristo Negro y la exposición de Exposition Park. Su regreso a París en 1930 trae nuevas sorpresas. Si bien ya puede hablar de exposiciones retrospectivas, parece que el atelier de Rue de Lambre todo ha desaparecido. El casero se deshizo de todo el menaje. Cuadros, materiales, esculturas, dibujos. Federico lo ha perdido todo. Y ahora no consigue nada en Montparnasse y se instala en Rue de l'Arbre, una tranquila calle empedrada a unos pasos de la iglesia de Saint-Michel y en Saint-Séverin, en Saint-Michel y en pleno barrio latino. Es un lugar más céntrico que le permite vivir plenamente el Sena, los conciertos de la Sainte-Chapelle, Notre Dame y asistir a la ópera de Châtelet. Surgen obras como Mona Cassandra, pasajes cubistas, Tú, Bestiario, Desnudos y los primeros bocetos de la vida, pasión y muerte de Arlequín. Y recordando las palabras de Henry Miller, afirmaba: no tengo dinero, ni recursos, ni esperanza. Soy el hombre más feliz de la vida. Hace un año, hace 6 meses, pensaba que era un artista. Ahora ya no pienso, ahora soy. Ya en 1934, Cantú regresa a México. Ese mismo año, Cantú pinta La vida de Arlequín en el Bar Papillon, compartiendo muros con Roberto Montenegro, que desarrollaba el tema de la Fenice y las mascaradas de Venecia. Un mes después, surge en México la primera exposición, seguida de la apertura de la Galería Mexicana de Inés Amor, donde expone junto con Diego, Montenegro, Tamayo, Monasterio, Orozco, Siqueiros. Inés Amor inicia una fructífera relación con las galerías y museos de los Estados Unidos y pronto Federico tendrá nuevas exposiciones internacionales. En enero de 1936, Artaud visita México, instalándose en el atelier de Federico, con la idea de desarrollar un texto, el primer contacto con la Revolución Mexicana, dice. La mitología de México es una mitología abierta. Es el único lugar de la tierra que nos propone una vida oculta y la propone en la superficie de la vida. En esa época es tiempo de compartir ideas y recuerdos en el Café de País, en México, en el centro de la ciudad, junto con sus amigos, también Renato, de nuevo, Cardosa, Alfonso, Moreno Villa, al que sumamos también a María Izquierdo y a otros sobrevivientes de la etapa de París, los bohemios, ¿no? Y decía Antonín Artaud en su paso por México: me temo mucho que hay un movimiento antiindígena en México. Habría que olvidarse de los discursos de los arqueólogos que los han descrito como sabios, es decir, muy mal, o del discurso de los artistas que contrariamente a lo que debería de esperarse, los han descrito como artistas, es decir, peor aún. Por supuesto, Breton estaba al tanto de todo esto y posteriormente sería influenciado por los textos de Artaud. 2 años después de esta memorable exposición, en donde, por supuesto, tenemos en 1937 Federico Cantú abre una exposición en la Galería Stendhal. Sin duda se convertiría en el preámbulo para tomar en serio la decisión de trasladarse a vivir a la ciudad de Nueva York en 1938. 2 años después de esta memorable exposición, en donde por supuesto vende el autorretrato con toros y luna, Stendhal organiza una de las exposiciones más importantes de la época, mostrando por primera vez en América la obra del maestro Picasso, el Guernica. Después de contraer nupcias con Gloria Calero, Federico se traslada a su atelier de Nueva York, donde permanece 4 años.
nuevas Madonas, arlequines, centauros, desnudos, naturalezas muertas, parece que forman este estilo elevado. En esa época surgen exposiciones en Philadelphia Museum, Art Club of Chicago, Macy's Gallery, MoMA, Metropolitan Museum, Santa Barbara Museum, Smithsonian. Mientras Peggy Guggenheim estaba adquiriendo obras maestras en París por $100, Federico estaba vendiendo obras al rango de $900 a $2,000, todo con el fin de enviar el dinero a México y construir su atelier. El inicio de Nueva York no podría ser mejor, pero la Segunda Guerra lo complicó todo y ahora Montparnasse se traslada a Nueva York. Federico se reencuentra con los bohemios, pero la realidad se asemeja más al crack del 29. Y en agosto del 41 regresa casi derrotado a la Ciudad de México después de una travesía en Greyhound, llevando consigo solo 2 maletas. Recordemos que el Ulises de Cadereyta lleva un gran camino recorrido, ha cumplido apenas 30 años y ya expuesto en los principales museos del mundo. Quiere regresar a su patria para llevar su legado a la monumentalidad. Escribe a México: querida Gloria, ya llegué a Monterrey, estoy deshecho, no tengo un centavo y mi obra la abandoné en el estudio de Mario Carreño. Descansaré un poco y llegaré a México. Te quiero, no te preocupes. Para finales de 41, Federico ya cuenta con las primeras obras por encargo, incluyendo una serie de murales en una residencia de las Lomas de Chapultepec. Y pronto se reunirá con McKinley Helm, que ahora se ha convertido en amigo y mecenas, después de haber realizado una serie de obras murales en la residencia de Helm en Boston. La guerra en 1943 crea una migración de norteamericanos que se instalan en San Miguel Allende. Mac decide invitar a Federico a que ejecute el mural para la parroquia de San Miguel, paralelamente desarrollar ilustraciones para sus obras literarias, La vida del Pípila y A Matter of Love. Para Federico utiliza unos finos trazos de tinta para ilustrar estas 2 obras. Este año, cuando el Corcito funda la Escuela La Esmeralda y solicita se sume a la docencia para impartir la cátedra de muralismo. Ya para mediados de los 40 tiene la oportunidad de hacer una serie de placas en plata con el tema de la letanía lauretana para la Iglesia La Purísima en Monterrey. Paralelamente pinta 2 obras más con el tema del cura de Ars. Viene otro respiro para impartir cátedra en California, iniciar una fructífera amistad con la Galería de Bernal. Inicia en los años 50, ya es miembro fundador del Salón de la Plástica, desarrolla un despliegue de obras impresionante como la del Museo Regional de Morelia, la Residencia Coquet, y para 1957 pinta la primera obra del IMSS, seguida de la Capilla de los Misioneros de Guadalupe, donde desarrolla obras de escultura, pintura al fresco y vitral. De 58 a 64 despliega un sinnúmero de obras monumentales para el IMSS con las enseñanzas de Coat, mitología tolteca, la tierra de la peregrinación y las enseñanzas del cura Hidalgo, así como un ciento de variantes referentes a la maternidad IMSS. Paralelamente trabajan en los relieves monumentales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Flechador del Sol. Para cuando cumple 55 años, el Ulises de Cadereyta lo ha hecho todo. Era el grabador sacro más importante, uno de los mejores pintores, es un gran muralista, extraordinario escultor y por fin llevó el sueño de Artaud a la monumentalidad, recordando los grandes colosos que surgen como dioses de las montañas. Llega a 1970, renuncia a recibir el Premio Nacional de Artes y prepara su retrospectiva en el Palacio de las Bellas Artes, repetida en 86. En esta época renacen los temas mitológicos, relieves en piedra, la Secretaría de Hacienda, la maternidad yacente, la diosa de la fortuna, el caballo marino y el relieve para la tumba de su madre, Loreley, que ha muerto en 1980. Regresan los temas históricos también, revolucionarios, las cargas de independencia, realiza una revisión de los temas de París,
con Arlequín, Metamorfosis, Casandra y Desnudos. Al final de su vida, la Capilla Alfonsina le permite reiterar su reconocimiento a don Alfonso Reyes con una escultura de Palas Atenea. Muere el último domingo del mes de enero de 1989, dejando un gran legado y sin duda un laberinto iconográfico que nos llevará muchos años. Su vida como pintor, escultor, muralista, su vida entera fue honesta y ejemplar. Realizó tanto como imaginó, y viene lo dicho por Romain Rolland a propósito de Händel. Es como un océano inmenso al que todos los ríos del universo no podrían calmar la sed ni turbar la serenidad. Federico Cantú, 1907-1989. Gracias. Pues ha sido muy interesante, muy emotiva y muy conmovedora la charla, que nos ha enriquecido mucho y que nos deja una gran aportación y un gran conocimiento sobre la vida y la obra del maestro Federico Cantú. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Les pedimos que nos dejen sus comentarios y si gustan, la compartan en sus redes sociales. Muchas gracias a los maestros Adolfo Cantú y Gerardo Puertas por su valiosa participación. De verdad que es muy emocionante todo lo que sus comentarios y qué bueno que se queda para que lo puedan seguir viendo en las redes. Esperamos que esta conferencia sea una gran aportación para el público, en especial para los investigadores, maestros y para los estudiantes de artes visuales, por el contenido tan enriquecedor que nos han compartido el maestro Gerardo Puertas y el maestro Adolfo Cantú. Los invitamos a continuar disfrutando de las actividades presenciales y virtuales que Conarte y la Pinacoteca de Nuevo León hemos preparado para nuestro apreciable público. Muchas gracias. Muchas Gracias. Gracias, Mil.